representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en emisión más. Ya sea si nos ve en vivo o si nos ve o escucha de manera diferida a través de los podcasts de Guanatos FM o de Orange Comunicaciones, de Viviendo lo Divino, muchísimas gracias. Vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a tener un tema interesante. Está en memoria. En memoria. Exacto, ya escucharon la voz de Heriberto Vega, quien es, bueno, recuerdo, catedrático e investigador de la Universidad de Guadalajara y también de la Universidad Jesuita ITESO. ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas noches. Buenas noches, pues contento y también agradecido de alguna manera por la sesión de hoy, ¿no? Que la hacemos en homenaje, ¿no? Y en recuerdo de Paquito, ¿no? Así es, de nuestro querido Juan Francisco Hernández, que pues ya está descansando, ya partió de este plano, una enfermedad crónica, pues ahí pues ganó la batalla que él estaba enfrentando, pero bueno, nosotros aquí estamos en su memoria recordando este tema que estaba agendado para él y bueno, Heriberto accedió amablemente, muchas gracias Heriberto a compartirlo y pues va a ser muy grato porque es un tema interesante reflexionar sobre en una persona religiosa o que practica alguna religión, ¿se puede ser espiritual? ¿Esto es viable, es posible? Y si es posible, ¿cómo se efectúa? Esto lo vamos a aprender precisamente con el apoyo de Heriberto Vega para entender todo este tema que bien vale la pena y pues para hacerlo vida. Creo que ese sería el objetivo, ¿verdad? El principal de este tema y entender lo que es posible, porque no solamente a juicio de esta servidora, ya nos dirás tú y ya nos dirán nuestros amigos, no basta solamente con que digamos, pues sí, yo me congrego todos los martes y los jueves, o los jueves y los domingos, o yo voy a misa tales días, y pues hago lo que me indica mi religión, mi filosofía, pero ¿qué más hay allá? Entonces, a eso es lo que vamos. Entonces, ahí este tema para que nos hagan llegar preguntas y comentarios a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, que es el WhatsApp de Guanatos, donde Israel Trejo, quien está en los controles, nos hace favor de enviarnos los mensajes a nuestro WhatsApp. Y de ahí ya les damos lectura, o si bien prefiere usted directamente escribirnos algún mensaje a través del live que estamos haciendo en el Facebook de Viviendo lo Divino, puede hacerlo como guste usted y mande, y también nos estamos viendo a través de YouTube de Viviendo, bueno, no de Viviendo lo Divino, perdón, de Guanatos FM, para que nos siga por ese medio. Entonces, voy a antes de iniciar, a mencionar los regalos que traemos para ustedes. Y son 2 libros. Este libro bastante gruesecito es de el padre Jesús Aguilar Valdés, de su autoría, y con el prólogo de Mariano Osorio, 365 días para acercarse a Dios. 365 días para acercarse a Dios. Y este libro precisamente es una invitación para que pueda la persona crecer en la vida espiritual. Por eso me pareció adecuado regalarlo hoy. Gracias a una
contemplación perdón, de las enseñanzas de la fe católica mediante pequeñas lecturas, una para cada día del año, y de esa manera comprenderemos, quienes lo leamos, qué es la Biblia, cómo se formó, el simbolismo de los primeros capítulos del Génesis, el origen del pueblo judío, el sentido de los 10 mandamientos, y nos adentraremos en el camino en el desierto hasta la llegada a Jerusalén. Conoceremos la etapa de los reyes y los profetas, el exilio a Babilonia, el regreso a Jerusalén, los libros sapienciales, los pecados capitales, la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento y las principales palabras de Jesucristo y muchos temas más. Y bueno, estas páginas están dirigidas obviamente a quienes profesan la fe católica, precisamente con el tenor de mostrar lo mejor de cada uno de nosotros, y para crear un mundo más amable y a salvo de las tendencias, por ejemplo, el odio, el resentimiento, envidia, desesperanza, violencia y frustración. Esto en palabras de Mariano Osorio, quien hace el prólogo. Aquí está, de Ediciones MR Ediciones. Y también, para aquellos que sí lo deseen, un Nuevo Testamento con los Salmos. Este Nuevo Testamento que posiblemente, es un Nuevo Testamento completo con Salmos. Ustedes pueden también anotarse a él, son cualquiera de los dos, para podérselos llevar a casa y pues ahora sí utilizarlos, hacer su lectura y pues alimentar el espíritu. Hablando de vamos a iniciar entonces, Heriberto. No sé, este tema suena fácil, pero imagino que a la vez tiene su punto. Claro. ¿Por dónde quieres iniciar? Bueno, quizás mencionar lo primero es que Paquito, Juan Francisco, pues él tuvo una formación como franciscano, ¿verdad? Sí. Y quizá, probablemente él hablaría, ¿no?, sobre la espiritualidad más en la línea franciscana, es probable. Uh-huh. Yo tengo una formación distinta, ¿verdad? Uh-huh. Yo, en realidad, es una mezcla un poco curiosa. Uh-huh. Fui formado primero por maristas, ¿no? Entonces, una espiritualidad mariana muy, muy clara, muy fuerte, muy ligada al proceso educativo, ¿no? Una espiritualidad de un educador, ¿no? Luego yo entré con los carmelitas, entonces ahí me encontré con una espiritualidad también mariana, porque en realidad el nombre de los carmelitas es Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ah, pues sí, son marianos definitivamente. Entonces es una espiritualidad. Mira, ya aquí la buenaza de Rosy, sí, nos vino a consentir con nuestros cafecitos de olla de la Guzgue. Por cierto, es disponible en Didi, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. No, ya no, mi amor. Ya no estamos en Didi. Bueno, entonces. Pero aquí estamos de martes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En Fermín Riestra, ¿qué número? 73. Fermín Riestra 1273 para que se vengan. Sí, ay, no, a probar cada cosa que bueno, no le platico porque ahorita nos da hambre. Pero sí, unas hamburguesas, unos hot dogs. Ay, Dios, ya. Mejor me callo, porque si no, ahorita nos vamos a salir del programa. Es espiritual, la vida, tiene que ver con la vida. Justo ahí tenemos una primera clave. Ah, bueno, pues ahí entonces, está. Bueno. Pasé por los carmelitas y luego los carmelitas me mandaron a estudiar con los jesuitas. Sí. Así es que entonces, bueno, pues hay tres como grandes corrientes, ¿no?, en las que fui formado. Pero bueno, trataré de hablar en lo general, aunque en algún momento me concentraré un poco más en la experiencia carmelita, ¿no? Sobre todo con un personaje que, bueno, Santa Teresa de Jesús, le tengo mucho cariño, pero particularmente yo me sentí siempre más identificado con San Juan de la Cruz. Uh-huh. Bueno, quizás lo primero es decir la palabra espiritualidad, ¿no? Espíritu, sí. ¿No? ¿De dónde viene? Esa es una palabra que viene originalmente digamos, de la tradición hebrea, judía, ¿no? Ruaj, ¿no? Empieza, de hecho, el texto bíblico con el espíritu, ¿no?, que rondaba, ¿no?, sobre el caos, o permeaba, o sobrevolaba el caos. Esta palabra ruaj tiene que ver con respirar, ¿no?, con aire. Uh-huh. Y es una palabra que en su versión original es femenina. Eso es muy interesante. Cuando pasa al latín, entonces pasa como spiritus, ¿no? Y es una palabra masculina. Pero el origen es femenino. Entonces diríamos que en una primera nota,
La espiritualidad, así como hablábamos la semana pasada acerca de la imagen del Padre, que valdría lo mismo decir Padre-Madre, pues más específicamente, cuando hablamos de espiritualidad y del Espíritu, lo llamamos Espíritu Santo después, o el Espíritu de Dios, es originalmente una expresión profundamente femenina, ¿no? Diríamos que cuando hablamos de Espíritu, y vamos a hablar luego del Espíritu Santo, Sí. pues estaríamos como, si lo dijéramos de una manera muy simple ahorita, habría que profundizar más, pero sería como el rostro femenino, ¿no? El lado femenino de Dios. De hecho, en la imagen de Rublov, Mira, hablando de la Trinidad, cómo se enlaza todo, era lo que comentábamos. ¿no? En la Sí. imagen de la Trinidad de Rublov, Sí. la imagen del Espíritu, como lo plantea ahí Rublov, que es simbólico, tiene formas mucho más suaves, incluso en las manos. Sí. La roca firme es una roca suave, no es una roca rugosa, sino una roca suave, pero al mismo tiempo firme. Entonces hace un poco este rejuego, ¿verdad? El espíritu, casi diríamos la espíritu, ¿verdad? Hace referencia a respirar, al aire, por lo tanto a la vida. Es decir, los vivientes en este planeta, pues, ¿verdad? No hemos descubierto hasta ahora, aunque tengamos sospechas, no hemos encontrado todavía una contundencia de vida en otro lugar, pero la vida nuestra está sostenida, entre otras cosas, por el aire. O sea, nosotros no podemos vivir sin respirar. Exacto. Eso es fundamental, o el oxígeno, ¿no? En el agua, pues lo tomarán de otra manera, pero nosotros el aire. El aire con esta, digamos, fuerza interesante de qué es lo que nos da vida, ¿no? Lo que nos inspira. Por lo tanto, la espiritualidad, cuando decimos espiritualidad, estamos ligándonos a la vida, a lo que nos da vida, a lo que nos da la vida más plena posible, ¿no? Por lo tanto, pues es un camino. No es solo, no basta con respirar, de hecho se aprende a respirar. De alguna manera, los pueblos orientales es algo a lo que le dedican mucho tiempo, ¿no? Es decir, nosotros vemos a los monjes, ¿verdad? Budistas o otros monjes que lo que hacen es respirar. Y cuando uno lo enseña, por ejemplo, a meditar o a tranquilizarse, lo primero que te enseñan es a respirar. Incluso en toda la atención psicológica, ¿no? Una de las cosas principales que te dicen cuando tengas alguna situación complicada, respira, ¿verdad? Sí. Detente, respira. O sea, no des la respuesta inmediata, no, detente, respira. Es una pausa. En el fondo, entonces estaríamos hablando de esto que hemos llamado espiritualidad, ¿no? Respirar. Y tiene que ver con vivir, ¿no? Ese sería como este primer planteamiento, vivir o lo que nos acerca a la vida. Ahora, no cualquier vida. Uno puede decir que hay cosas, situaciones en las que uno está y dice, esto no es vida. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces, fíjense, espiritualidad no se opone a materialidad. ¿No? No, espiritualidad se opone a muerte. Porque si la espiritualidad está ligada a vida, lo contrario de la vida es la muerte. Sí. Entonces, todo aquello que nos lleve a la muerte, pues entonces es lo contrario a la espiritualidad. Y todo aquello que nos lleva a la vida y a la vida plena, en la vida no solo personal, sino la vida de todos, de todo y de todos, ¿eh? No es solo el ser humano, sino todos los vivientes, ¿no? Que están aquí, pues todo eso forma parte de la espiritualidad. Entonces, una persona espiritual, si vamos a decir eso, porque es muy espiritual, bueno, pues significaría entonces que busca la vida para todos y que se opone a todo aquello que genera muerte. ¿Y qué genera muerte? Pues toda la destrucción del planeta, por ejemplo, el acaparamiento, la explotación, la indiferencia. Entonces vamos viendo que entonces la espiritualidad lo que va llevando es a una vida, digamos, plena, pero que significa compromiso con uno mismo, sí, con los demás, compromiso con Dios, compromiso con el mundo. O sea, no es una parte, sino todo esto que se articula y que tiene que ver con esa vida plena, ¿no? Con el cuidado del planeta, con el cuidado de los otros. Y esto, Heriberto, ¿lo decide uno y es consciente por voluntad propia o ya de manera, o sea, de manera inherente,
O luego pienso, soy espiritual y tengo que ser así, y a lo mejor si todavía no estoy muy empapado o muy impregnado de esa espiritualidad propia, voy a hacer como tú describes, porque luego algunos dirán, no, pues es que a mí todavía no me checa eso. Todavía no me checa. Bueno, aquí habría dos cosas. La primera es que la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con Dios, en el fondo decimos que es gracia, ¿no? Sí. Y cuando decimos que es gracia, significa que de entrada es un regalo. Uh-huh. En ese sentido, no hay que hacer por principio nada. Sí. Ya está regalado, ya está ahí. Hemos dicho que en la Trinidad, justo esta imagen de Ruth Bloch, que es como emblemática, son 3 personas en una mesa y el lugar de enfrente está abierto. Así es. Lo cual significa que ya estás invitado como sea, Claro. ¿no? Aquí no hay que hacer ningún mérito. O sea, lo que hemos descubierto y hemos dicho es que en el plano de Dios, Dios Trinidad, el mensaje central es, ya habíamos dicho, que Dios es bueno y nos ama. Sí. Ese es lo central. Sí. Independientemente de si eres bueno, si eres malo, si eres feo, nada, eso no interesa, te quiere. Entonces, nosotros ya estamos, lo hemos dicho otras veces, en ese abrazo de Dios. Por lo tanto, esa vida ya está dada, ya está regalada. Esa es la primera, quizá, toma de conciencia, ¿verdad? Uh-huh. Más que hacer algo es tomar conciencia. Dios ya me quiere, ya me ama, estoy en su abrazo. Uh-huh. No, llámalo, como dice Pablo, la gracia sobreabundante, ¿no? Sí. Que se derrama, se regala, pues, y gracia significa eso, gratis, ¿no? Contra toda esta lógica del mercado y de cuánto me va a cobrar y cuánto, no, es gratis ya de veras, ¿eh? No gratis gancho, ¿verdad? Porque nosotros nos dicen, pero... Sí, gratis, una camisa o una jericaya, pero no, aquí es gratis ya de veras, ¿verdad? Gratuidad plena. Por lo tanto, entonces, la primera, por eso digo, es toma de conciencia. Reconocerme hijo amado, ¿no? Hijo querido. Hay muchas maneras de hacerlo, pues claro, la experiencia humana es la principal. O también hay cosas que pueden dificultar. Si yo no he experimentado el cariño, si me ha sido muy difícil en la vida, ¿no? Encontrar que alguien me quiera, pues puede ser que me cueste trabajo experimentar eso. Pero no hay nadie que le vaya tan mal que no encuentre a alguien que lo quiera un poco. Exacto. Hay alguien que te quiere, ¿no? Siempre hay alguien que te quiere y te acepta como eres. A lo mejor muchos no, pero otros sí. Uh-huh. Pues créetela también, ¿verdad? Es parte de la experiencia humana, también nos prepara la experiencia de encuentro con Dios, sin duda. Uh-huh. Entonces yo diría, ¿todos tenemos la experiencia de ser queridos por alguien? Yo creo que sí. Sí. Pues por lo menos fuimos queridos por quien nos recibió, porque si no, no estuviéramos aquí. Así es. O sea, el grupo humano que nos recibió cuando nacimos, pues con todos sus defectos y lo que tú quieras y cualidades, apostó por nosotros y gratuitamente nos recibieron y nos regalaron la posibilidad de vivir. O sea, uh-huh. Cualquier otra cría de otro animal, de otra especie, pues básicamente algunos pueden sobrevivir sin los papás, ¿no? Las tortuguitas sería el ejemplo más claro, pues ponen uh-huh. el huevo eclosiona, sale la tortuguita y la mamá, pues quién sabe dónde estará, el papá menos, uh-huh. Y ella solita hace su camino. Sí. Pero en el caso del ser humano, si nosotros no hay quien nos reciba y quien nos cuide, somos prácticamente inviables, o sea, tenemos muy poca capacidad de resistir. Sí. Quizás las especies. Uh-huh. Entonces, estamos aquí gracias a los demás. Esa es la primera experiencia de gratuidad, la primera experiencia de vida, ¿no? La vida que incluso se logró a partir de, fíjate, un óvulo y más o menos 200 millones de espermatozoides, ¿no? Que entraron, digamos, al cuerpo de mi madre y que más que competir colaboraron, ¿no? Para llegar hasta donde estaba ese óvulo. Y no es que el primero es el que lo fecunda, sino que todos llegan y uno entra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de esos 200 millones, uno cuidando la vida, transmitiendo la vida, y luego todas las dificultades que se dan a partir del óvulo fecundado, de la fecundación del óvulo, porque de la fecundación viene la anidación. Y ese proceso de traslado
pues en muchos casos no se logra, y sin embargo nosotros estuvimos aquí. O sea, hay todo un primer proceso natural que está como lleno de vida, ¿no? Pletórico de vida. Y luego el nacimiento, como digo, pues ese grupo humano que nos recibe, que nos enseña cómo estar en el mundo. O sea, no solo nos recibe, sino nos enseña, nos cuida, nos forma, nos da una manera de vivir, de entender. Bueno, pues ahí está una primera experiencia tal cual de vida espiritual, ¿no? Profundamente. Sí, esa es la primera, ¿no? Ajá. No, pues es que te dejas pensando. Te quiero hacer una pregunta, pero siento que te voy a cortar la inspiración. No, adelante. Sí, no, es que me acuerdo que en algunas creencias, ahora sí que no quiero dar más detalles, pero ya quien esté ubicando esa idea va a coincidir con esa servidora. A veces algunas creencias religiosas se empeñan mucho en hacerte creer que no eres merecedor del gran amor de Dios, y eso creo que lo comentamos hace 8 días también con el tema de Dios, claro, Padre. Claro. Entonces, ¿qué hacer con esa creencia tan fuerte que te dicen, y hasta se basa en lo que dijo el soldado romano cuando precisamente Jesús le dijo que iba a ir a curar a su hija? Le dijo que yo no soy digno que vengas a mi casa. Entonces, y hay personas que nos sentimos indignos de ese amor divino y nos hacen creer que ese amor divino nos hace ser indignos, al contrario, que somos unas personas, aparte de poco merecedoras, pues que hemos sido malas, porque gracias a nuestra maldad o a nuestro pecado, Jesús murió en la cruz, por ejemplo. O sea, ¿qué hacer contra esa creencia que nos taladra la mente? Eres indigno, eres indigno, eres indigno, no mereces el amor tan grande de tu Dios que murió por ti, o que te salvó, o que dio todo por ti, que envió a su único hijo, bla, bla, bla. ¿Qué hacer ante esta creencia que puede ser tan, pues irla tan desmontando, fuerte? ¿no? Irla desmontando, porque la experiencia, digamos, cristiana original, sí, justo era esa, que sin ser merecedores. Y en el mismo evangelio se ve que aún siendo, sí, vamos a decir, pecadores, sí, han recibido el amor de Dios. O sea, Dios los ha querido. O sea, el pueblo de Israel mismo, pues era un pueblito entre pueblos mucho más poderosos. No es porque tuvieran ningún mérito, simple y sencillamente por gratuidad, porque se le antojó, sí, por liberalidad, sí, de Dios. En el caso, por ejemplo, de espiritualidad carmelitana, Teresa de Jesús, cuando habla de la persona, dice que la persona es como un castillo, ¿no? Como un castillo, dice, del más mejor o del más puro diamante, de cristal y del más puro diamante. ¡Wow! ¿No? Entonces, ahí ya nada de antropología del gusano ni del indigno. O sea, ¿quiénes somos nosotros? El castillo. Un castillo, de hecho, del mejor material, del más hermoso material, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ese castillo, dice Teresa de Jesús, hay muchas moradas. Y entre esas moradas hay una morada que está en el centro, ¿no? Que es la principal y que está en el centro y que es donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y la persona. Sí. Pero que algunos, ¿cuál es el problema? Que algunos se quedan en el arrabal de ese castillo. Y lo que les falta es entrar a su propio castillo. Wow. ¿Qué significa en el fondo conocerse? Esa es la otra. Ya vimos el primer paso. Ya. Sí, qué bueno que lo mencionas. Ajá. El segundo paso, diríamos, importantísimo, es conocerse a sí mismo. Decidir a entrar dentro de uno mismo para reconocerse y reconocer ahí esa habitación, la más central, la principal, donde pasan esas cosas de mucho secreto entre Dios y la persona. O sea, descubrir a Dios en mí. Pues ¿ya? Sí, porque también ese es otro tema que comentábamos hace 8 días, que nos identificamos a veces como entidades separadas, por decirlo de alguna manera, de Dios. O sea, Dios está allá en los cielos, así lo visualizamos, reinando y gobernando el mundo y viendo por allá otras cosas, y a mí nadie me pela. Claro. Y nos sentimos desconectados, y ya cuando a veces por ahí, ay Dios, ayúdame porque tengo este problema, mi familiar está enfermo, tengo esta crisis económica, y ahí es cuando empezamos a querer hacer esa conexión y hasta negociamos, y pues por ahí no va la situación. El asunto es, bueno, claro,
sí hay que hablar con Dios. O sea, de hecho, la Sí, espiritualidad o un elemento de la espiritualidad fundamental es la oración, ¿no? Que la misma Teresa de Jesús la define de manera, pues hasta muy antropológica. Es decir, que dice que no es otra cosa la oración, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos nos ama. Ahí se completa todo. sí, Entonces, que nos ama, eso es lo primero. Entonces, tratar de amistad. Amistad, ese es el asunto, sí, como con sí. un amigo, ¿no? Relacionarnos, Tratar, sí. ¿cómo? Pues estando muchas veces tratando a solas, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y por qué? Pues porque sé que me ama como soy. Y puede ser que eso sea más difícil, ¿eh? Quizá nos resulte a veces más, no sé, justiciero, voy a decirlo así, Ujú, decir, pues dice mal que no me quiera, ¿verdad? Como ajá, el autodesprecio, la baja autoestima, pero no, o sea, aquí no es un asunto más que de cariño, de que te quieran, es como las mamás, o sea, bueno, puede haber alguna mamá, ya veíamos, ¿no? En la misma Biblia decía, pues aunque hubiera alguna mamá que te abandonara, yo nunca te abandonaré, pero normalmente no sucede así. ujú, O sea, para la mamá siempre son sus hijos, siempre, claro. sus hijos queridos. Las famosas mamá cuervo. Entonces, pues así es el cariño de Dios, siempre. Siempre, Ya lo vimos la vez pasada, sí, siempre, siempre, gratis, siempre está ahí. siempre está ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues uno también responder, o sea, primero reconocerlo, aceptarlo y pues normalmente la consecuencia será, pues si yo descubro a alguien que me quiere mucho, me quiere bien, Sí, pues normalmente correspondo. pues sí, ok. Entonces, por ejemplo, este asunto, pues no es como, tengo que hacer horas, no, se vuelve algo cotidiano, algo que quieres, algo cariñoso. Claro, y no tiene que ser forzosamente, porque a veces, perdón, nos convertimos en viles pericos, perdón por la expresión. Estamos, esta oración, la rezamos rápido y sin sentido, o sea, no la estamos sintiendo. Preferible mejor dialogar, hola, hola Pues Dios, tratar de o amistad, exacto, como estamos hola. platicando ahorita. Exacto, decir ¿No? soy yo, o aquí estoy, fíjate que esto y el otro. De todas maneras, él ya lo sabe, porque ya lo vio, pero sí él espera que nosotros nos acerquemos y pidamos esa ayuda, porque respeta nuestro libre albedrío, recordarlo. Entonces, así como una charla normal. Y es tan válido como si se rezara oraciones que ya están, Bueno, pues, fórmulas escritas, son fórmulas válidas rápidas. también, si Sí, alguien le sí, ayuda, o mantras, repetir alguna frase, sí, son distintas formas. Pero lo sí. principal es que uno pueda tener ese diálogo, ese encuentro Claro, claro, con personal, confianza, sin miedo. de amistad, y además que es un Ujú. encuentro, como dice la misma Teresa de Jesús, fíjate, me he remitido más a Teresa No, que a San está Juan de la bien, Cruz, está bien. que dice, mientras más santa, decían las monjas, ¿verdad? Ujú. Más conversable. Porque, a Es ver, decir, la oración explícanos. no te aísla. La oración no es Ah, un asunto de intimidad de Dios conmigo. No, tiene un efecto. El efecto es que te lleva a los otros, mm, va al mundo, te lleva a sobarlo. Yo traigo este libro, pues, de alguien que ya falleció, Pedro Casaldáliga, y alguien que ha ajá. estado aquí, José María Vigil. Ah, sí. Él es claretiano, los dos eran claretianos. Pedro Casaldáliga fue obispo del Mato Grosso en Brasil, Ajá. pueblo para los pobres, ¿no? Tal cual. Y hablan de esta espiritualidad de la liberación, ¿verdad? Ujú. Pues eso, acentuar realmente la espiritualidad, porque a veces este asunto se vuelve como algo intimista, ¿verdad? Dios y yo. No, no, no. O sea, el encuentro de Dios con la persona siempre lo lanza al otro, Ujú. a los demás, al mundo, Sí, al compromiso con el mundo. Por eso decía, si la espiritualidad tiene que ver con la vida, pues el compromiso es construir vida para todos. pues sí, no es para ti solito Así nomás. es. Y particularmente, pues para el que esté con mayor riesgo en su vida. Sí, así es. Y quiero retomar eso que decías de Santa Teresa, esto del castillo y las moradas, me llamó poderosamente la atención, Heriberto, porque creo que vale la pena que lo retomemos, que es lo que hablabas de conocerse a sí mismo. No sé si puedes profundizar más, porque creo que, como dices tú, o sea, ya primero ya es entender la relación o cómo nos comunicamos con Dios, pero conocerte a ti mismo, ¿para qué te va a servir? O cómo lo explica Santa Teresa.
Claro, para más el claridad. asunto de Teresa, o Santa Teresa, pues, para mantener Sí, esta denominación. Bueno, sí. es que muchas veces cuando uno no se conoce precisamente, Ujú, y yo creo que la psicología en eso nos ha ayudado muchísimo, todas las ujú. corrientes psicológicas, cuando uno no se conoce, uno actúa como ajeno a sí mismo, ¿no? No, Ajeno a sí ajeno a mismo. sí mismo, como Como que un no, como si ejemplo, fueras otra persona o haciendo cosas que no saben ni por qué las o haces hasta en o hasta en automático. automático, ¿no? El psicoanálisis en el fondo lo que te dice, por ejemplo, es que el inconsciente, ¿no? Eso que llaman el inconsciente, esas Ujú. cosas que están guardadas, reprimidas, Sí, sí. en el fondo operan, ¿no? Y salen a veces no de la manera más adecuada. Lo dice Freud con estas reacciones, digamos, desproporcionadas, ¿no? La física dice que a toda acción corresponde una reacción, Ujú. ¿no? De forma contraria, pero de la Sí, misma intensidad. claro. Pero cuando a ti te toca alguien así y reaccionas, sobre reaccionas, Pues, esto no fue el problema, fue algo que ya tenías y que esto solo lo detonó. exacto. Pero si no te conoces, no sabes por qué reaccionaste tan desproporcionadamente. Así O es. también cuando dices una cosa por otra, dice Freud, en el fondo sale algo que estaba reprimido y que encontró una manera de salir. Entonces son como pistas, ¿no? Para reconocer los sueños también. En los sueños estás relajado y pues salen muchas cosas que traes tú, ¿verdad? Ujú, Y entonces, por eso todo el trabajo de interpretación, para poder conocer qué del inconsciente es lo que salió en tu sueño, ¿verdad? ujú. Esa es una. La otra es cuando uno, al no conocerse, ya los griegos lo decían, ¿no? Conócete a ti mismo. O sea, Sí, eso sí. no es Sócrates. ni siquiera una cosa propiamente religiosa en sentido estricto, sino para el desarrollo humano, ¿verdad? De la Ujú, persona, pues conocerse. Conocerse para saber de dónde vienen todas las cosas que yo tengo, quién soy, ¿no? ujú. De dónde vengo, a dónde voy, que siempre será una pregunta abierta, ¿eh? Tampoco es que se responda de una vez y para siempre. Es cierto. Es un proceso. Pero, pues te vas acercando cada vez más a conocer quién eres tú, primera cosa, porque si tú te desconoces, si no sabes quién eres tú, si no sabes tus cualidades, defectos, historia, lo que te hace reaccionar de tal o cual manera, es muy probable que vayas cometiendo error tras error tras error en la vida y que lo sigas repitiendo. O sea, ahí se repite la canción, tropecé de Sí. nuevo con la misma piedra. Pues sí, efectivamente. Ajá. Y normalmente tropezamos con la misma piedra, pero hay un momento en que tengo que decir, ¿y por qué sigo tropezando con la misma Exacto, piedra? porque ¿No? me pasa lo mismo, porque este patrón en lo que ustedes quieran. Así es, ¿no? Entonces, pues, a ver, no sé, me casé y me pusieron el cuerno. Ay, me volví a casar y me volvieron a poner el cuerno. Así Me es. volví a casar y me volvieron, a ver, pues ¿Qué ya, estoy ya hay haciendo para que algo me lo ahí pongan? que habría que Sí, revisar. Digo, por si un ejemplo tan sí, 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 trivial, sí. ¿no? Sí, sí. Pero hay cosas más profundas. ¿Por qué me enojo con las mismas personas de las mismas cosas? Ujú, ¿No? A veces en las relaciones familiares sucede eso, ¿no? ujú. El pleito con la papá, los hermanos son por las mismas cosas. Es como si llegaras otra vez al mismo lugar. Entonces dices, bueno, entonces no fue esto. Hay otra cosa que está ahí, que no está resuelta, que hay que identificar y resolver. Por eso la Claro. espiritualidad en el fondo también nos lleva a desenmascarar, si quieres, a quitar, ¿no? Todas las capas que hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida, que han sido buenas, nos han ayudado para sobrevivir, pero que Pues ya sí, en algún momento dado ya estorban, ¿no? definitivamente. Cuando son máscaras, cuando ya son caretas o son corazas, Ay, sí. pues en algún momento te ayudaron, está bien, es bueno, pero ya llega el momento en que hay que quitarlo. La espiritualidad también entonces va muy ligada, ahora muchos hablan de camino psicoespiritual, ¿no? Psicoespiritual. ¿No? Una Ajá. psicoespiritualidad, en el sentido de que la espiritualidad en este proceso de conocerse a sí mismo, Sí. de ir avanzando cada vez más libremente hacia el encuentro con Dios, con los demás, con el mundo, Ujú. pues implica este trabajo de salud mental, ¿no? De Y sí. salud, pues en todos los planos, psicológico, lo decimos así directamente, ¿no? Incluso la misma iglesia, en ese sitio, la iglesia católica, cuando hablan de milagro, ¿no? Ujú. Un milagro, ¿no? Se le apareció ahí
Juan Diego, ¿verdad? Ujú. Y entonces, lo primero que hacen es revisar la salud psicológica de la persona que lo está diciendo. Primer paso. ¿Hay salud psicológica? Bueno, pues pasamos al siguiente. Ajá. Pero ese es lo primero. Es decir, y la espiritualidad en el fondo es todo este camino, pues sí, de liberación. Y la liberación pasa por el conocerse a sí mismo, quererse a sí mismo, que te abre a la posibilidad de aceptar el amor y amar a los demás también. Wow. No, pues. Y amar al mundo, ¿no? Es Sí, decir, sí. porque siempre nos parece a veces como todo tan oscuro, como tan perdido. Ay, sí, Sí, tan y entonces pues es como terrible. que casi escuchas ciertos discursos y dices, pues, ¿qué queda? Pues Más de lo mismo. ya, no, o ¿qué te queda? Pues ya despídete y vete, ¿verdad? Pues sí. Pero no, o sea, finalmente hay algo de belleza, también en la espiritualidad que te permite mirar con otros ojos el mundo. O sea, en medio de la dificultad no significa que te vuelvas un romántico ingenuo, no, pero que también puedes descubrir la belleza del mundo en medio de las dificultades y entonces comprometerte en que esa belleza se haga para todos, ¿no? Que la belleza de lo más básico, el agua, pues que el agua sea para todos, que el aire limpio sea para todos, que la tierra pues sea para todos, ¿no? Que los frutos de la tierra pues sean para todos. O sea, lo que ya decíamos la vez anterior, ahora Sí. lo vemos, pero con este impulso, ¿no? Del espíritu, de la espiritualidad, ¿no? Que en el fondo, aquí retomamos a San Juan de la Cruz, pues lo que va haciendo en la expresión más de la Edad Media, pues va purificando. ¿Ah? Es la expresión que utilizaba en la Edad Media. Purificando Diríamos el ahora va espíritu, liberando. el O sea, te alma. va haciendo como quitando todas las impurezas en el sentido de las defectillos, soberbias, todas esas cosas desconocidas que yo hago, ¿no? Lo que decíamos en términos de la psicología, ¿no? Todo aquello que me hace no ser yo, pues irlo trabajando, irlo quitando. Puliendo ese ese ¿verdad? diamante, esa piedra en Exacto, bruto. el diamante ahí está, bueno, vamos puliéndolo. ¿Ah? San Juan de la Cruz habla de que este proceso le llama como una noche, ¿no? En el sentido de que cuando uno se decide conocerse a sí mismo, pues se va a enfrentar con cosas que a lo mejor no le van a gustar. Y sí. Y es como una noche, o sea, Sí, esta en el día pues vas oscuridad y- tranquilo, pero en la noche, Ajá. entonces él dice que hay una noche activa y una noche pasiva, ¿verdad? Entonces, la noche activa de los sentidos y del espíritu, y una noche pasiva de los sentidos y del espíritu también. Sí. Activa es cuando tú te dispones, o sea, sí se requiere una disposición, ya te diste cuenta, Dios te ama, Sí, la sí. vida me ha sido regalada, pues me dispongo, ¿no? Para responder Claro, a claro. esa vida dada, regalada, y entonces pues empiezo a trabajar en mí. Esa es la noche activa, digamos, del sentido, de los sentidos, darme cuenta de las cosas mías que hay que trabajar. Y luego del espíritu también, de eso que llamaríamos más espiritual, si quieres, de mí, pues también trabajarlo, eso que no es vida, pues empezar a trabajarlo. Y una vez que uno lo empieza a trabajar, llega un momento, dice San Juan de la Cruz, por eso es pasivo, donde Dios actúa más claramente. Al principio es como más la acción, digamos, humana, aunque siempre Sí, está Dios sí, ahí, la propia. pero uno es como disponerse. Pues yo iba caminando, ya me di cuenta que iba en sentido contrario, pues ¿qué me toca? Pues darse la vuelta y regresar. Y es empezar a caminar en el sentido contrario, pues cuesta trabajo. Claro. Pero llega un momento en que ya me acostumbré a caminar en esta otra dirección y entonces ya se vuelve un poco más pasivo, ya es avanzar al impulso propiamente Sí. de Dios. Antes yo iba como en sentido contrario, ¿verdad? Y ahora ya llega el momento, esa es la pasiva, me inspira Dios, me voy hacia allá. Entonces viene esa noche pasiva del sentido, del espíritu, y cuando él ya habla, empieza esta unión, ¿no? Fuerte con Dios, Sí, sí. que la misma Teresa, San Juan hablan del desposorio, del matrimonio espiritual y de la unión transformante, ¿no? Si Dios te transforma, ¿no? Y ese transformarte, por eso insisto mucho, es bien anclado en el suelo, tal cual. Sí, mira, se fue al así, suelo. así se ancla en el Bien suelo. anclado en el suelo, ¿eh? Es una espiritualidad encarnada, ¿eh? Sí. No desencarnada. No estamos hablando de mi intimidad con Dios, no. Estamos hablando con los pies en la tierra, comprometidos con el mundo y particularmente, pues comprometidos con aquellos que tienen más
precaria la vida. Sí. Oye, Heriberto, y una duda. Si yo estoy en mi camino, estoy en este autoconocimiento, estoy pues echándole todas las ganas, pero de repente pues falta un problema que a lo mejor me sobrepasa o me siento bastante agobiado o agobiada, ¿qué hacer? Porque a lo mejor quiero ya aventar la toalla o esa vocecita de la zona de confort te dice, no, estamos bien a gusto así, ¿para qué le mueves? Pues, ¿qué hacemos? 2 cosas, discernimiento. Ajá. Ahí retomamos la espiritualidad ignaciana, que yo creo que es uno de los, entre muchos, pero es un aporte muy importante, todo el método de discernimiento ignaciano de Ignacio de Loyola, que ayuda, pero además el discernimiento, y ahí estaría lo otro, que es el acompañar, el acompañamiento, el estar acompañado. O sea, por eso insistí en que no es un proceso solo individual. O sea, quien va avanzando en el camino de la espiritualidad va acompañado de alguien que ya va un poquito más adelante. Entonces, el acompañamiento es muy importante porque cuando tengo estos momentos de crisis, pues requiero referir con alguien, pues sí, ¿qué hago? discernir, ¿Qué bien, sí, qué discernir, malo? hacer un análisis, un examen, y al mismo tiempo compartir ese análisis con mi acompañante. Este es un proceso acompañados y lo mejor es en comunidad. Pues sí. Porque la comunidad, los que te conocen profundamente, cuando logramos eso, pues te pueden decir cosas que tú no ves. Exacto. Incluso te ayudan a conocerte más, ¿no? El ser humano se va preguntando a lo largo de la vida, nos vamos preguntando quién soy, ¿no? Y vamos recibiendo muchas respuestas de los demás. En realidad, en las respuestas de los demás vamos descubriendo cada vez más quién soy, ¿no? Claro. El niño crece, fíjense cómo el niño, pues al principio no sabe, ve un espejo y no sabe qué es él, hasta que llega el momento en que dice, ve el espejo y dice yo. Ah, sí. ¿Ah? Y luego le dicen, ¿quién eres tú? Pues yo soy hijo de fulana y de fulano. Bueno, nos van diciendo quién soy, ¿no? Soy Heriberto, hijo de Esperanza, hijo de Heriberto, hijo de quién, hermano de quién sabe quién, y nos van dando respuestas. ¿Quién? Pues el profesor, pues el investigador, o dices tú, el catedrático. O sea, todas esas son respuestas que vamos escuchando y nos van fortaleciendo cada vez el quién soy, junto con nuestra propia búsqueda. Por eso el acompañamiento es muy importante. Y este acompañamiento puede ser, independientemente de la filosofía en la que nos movamos, de alguien que sea, pues se puede decir una persona que no sea propiamente alguien comprometido religiosamente, me refiero a un monje, una monja, algún pastor, puede ser alguna persona que por su espiritualidad o por lo que veamos nosotros que ha hecho, pues buscarlo con confianza y preguntarle, oye, ¿me puedes apoyar orientándome si tengo alguna duda o algo así? O sea, o tiene que ser forzosamente alguien no, con quien tú te sientas comprometido religiosamente hablando. No, puede no ser religiosamente comprometido, pero que sea respetuoso, ¿no? Si tú estás confiriendo, ¿no? Situaciones de una espiritualidad religiosa, pues puede ser alguien que no sea religioso, pero que es respetuoso de ello y te acompaña a lo mejor en este plano más humano, si quieres, psicológico, puede ser. Con esa autoridad moral. Sin que lo confundas, o sea, también identificar, ¿verdad? Entonces, el acompañante espiritual tiene una función importante donde tocará temas psicológicos y seguramente el acompañante psicológico tocará de repente algún tema espiritual, pero su eje central es el elemento de acompañamiento psicológico, el otro será más acompañamiento espiritual, aunque tengan puentes. Sí. No quererle atribuir nada más a alguien que no le corresponde, eso sí. Sí, y creo, sin temor a equivocarme, Heriberto, amigos, que también cuando estamos en ese proceso, si ya nos hacemos acompañar de alguien que de buena fe acepta pues orientarnos, acompañarnos, tampoco no colgarnos de esa persona de que no voy a dar ni un paso porque... Ahí no sería acompañar. Lo tengo que consultar, no vaya a ser que la riegue. No, tampoco, ¿verdad? Es acompañar, no dirigir. Sí, porque luego a veces podemos caer, tenemos ese riesgo, ¿no? Y también eso identificar, o sea, ¿cómo identificar un buen acompañante? Quien me ayuda a ser más yo, quien me ayuda a tomar más las decisiones yo, quien no me descarga de mi responsabilidad. Bien. Ahí está, amigos. Sí, qué bueno que lo mencionas, Heriberto, porque luego a veces hay ciertos líderes o guías
que se prestan de esa sutil manipulación para hacer que las personas que tienen a su cargo moralmente hablando hagan lo que quieran. Y bueno, la cosa no va por ahí, pero bueno, eso ya lo dejamos a libre albedrío de cada quien. ¿Me permites leer algunos comentarios? Gracias. Tenemos aquí en Facebook a Roscharito Rubio Medina. Hola, muy buenas noches. Excelente tema, gracias por estar, por su tiempo y sus enseñanzas de ambos. Gracias a Israel, saludos. Ay, pues muchísimas gracias, Roscharito, ¿no? Pues es un placer enorme, la verdad, estar aquí y poder compartir estos temas que pueden ser una semillita que llega a los corazones de quien lo necesitan y que lo hagan vida, sobre todo. Aquí por el chat de Guanatos FM es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Rodrigo del Olmo, Rodrigo, gusto en saludarte, nos envía saludos. Y el maestro Heriberto y esta servidora desde Puerto Vallarta, gracias Rodrigo, un gusto en saber de ti. José Luis Martín, saludos desde la colonia americana, ¿cuál es el significado de trino? Saludos al catedrático Heriberto Vega y me gustaría participar para un libro. Brevemente, ¿qué le puedes decir sobre el significado de trino? La Trinidad, ¿no? Dios, trino y uno, lo que hemos hablado en los otros programas, que en el caso de la experiencia cristiana, pues fundamental es que Dios es comunidad, ¿no? Ya habíamos hablado Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, con todas las precisiones que habíamos hecho. Un solo Dios, 3 personas. Y de esa cercanía que tiene hacia nosotros, no como, bueno, en algún momento pareció verse o no distante, sino que nos invita a la mesa. Así ahí, es. ahí están los 3, entonces, si no, sentaditos en la mesa y escuchándonos y abrazándonos, ¿no? Así es. Gracias, José Luis Martín. Enrique Esperoni, saludos. Vive en la colonia americana, es argentino, le agradó el tema y quiere participar por uno de los libros. Gracias, es la primera vez que nos escucha. Enrique, pues nosotros encantados por escucharte. Ojalá que Viviendo lo Divino sea ya de tus programas de cabecera cada miércoles en punto de las 9 de la noche aquí por guanatosfm.net y por la fanpage de Viviendo lo Divino, así nos puedes encontrar. Es el mismo loguito que tenemos aquí, y que son un par de manos de las cuales hay una llama dorada y un corazón púrpura, así nos puedes identificar. Y pues recomiéndanos también si este programa ha sido de tu agrado, al igual que de todos los que nos ven y nos escuchan, por favor, recomiéndenlo, y recordamos temas, son así, ese es nuestro lema, diálogos de fe y espiritualidad. En esta ocasión es un diálogo de fe, pero que como ya nos dimos cuenta, se mezcla mucho con la espiritualidad, entonces queda perfectamente. Fabricio Morales, saludos a catedrático Vega, soy estudiante de ITESO, saludos, quiere participar por uno de los libros, muchísimas gracias, también la primera vez que nos escucha. Bien. Muchas gracias, Fabricio. Y pues seguimos aquí, pues ya nos quedan escasos minutos, Heriberto. Algo que nos esté faltando, porque yo sé que preparaste toda una cátedra y a lo mejor yo con tantas preguntas ya no te dejé puntualizar algo. Bueno, quizá decir que esto que ahora mencionaba, y hemos dicho de la espiritualidad, sí, retomando aquí a Pedro Casaldáliga y José María Vigil, pues es como dos modos de espiritualidad, vamos a decirlo así, ¿no? Una espiritualidad que estaría en el plano, digamos, como ético. Voy a definirla tal como ellos la ponen aquí, ¿no? Que yo creo que nos ayuda para poder decir, pues, ¿puede haber espiritualidad en quien no sea religioso? Pues sí, sí la puede haber. A ver, por favor, sin duda. Sería bastante valioso. Ajá. Entonces tenemos estos 2 modos de espiritualidad, como ellos le dicen, es una espiritualidad fundamental, ético-política de la persona humana. ¿No? Esa es una. Entonces la persona que por sus propias luces, digamos, esta persona bebe de las fuentes de la vida, de la historia, de la realidad social, de la praxis, de la reflexión, de la sabiduría, la contemplación, de las fuentes, digamos, de la razón y del corazón, ¿no? Es una espiritualidad que llamaríamos ético-política de la persona humana. Ético-política, es decir, alguien que no profesa una religión. No profesa una religión, pero está alimentado de todas estas fuentes de vida, sí, ¿no? Finalmente. Sí. Algunos le llaman cualidad humana profunda, incluso. Pues sí. Una cualidad humana profunda. La otra sería esta espiritualidad que más conocemos entre los cristianos,
pues es una espiritualidad cristiana que tiene que ver con la liga, ¿no? Con lo religioso tal cual, con el evangelio o con la iglesia, con toda la dinámica de la vida cristiana, ¿no? Y a veces, pues hemos restringido a veces la espiritualidad solamente a esto religioso, pero no es lo único. Entonces, por lo menos habríamos de estas dos. Excelente. No, y qué bueno que lo mencionas, Heriberto, bienvenido, porque a veces tratamos de separar esto, pero ya nos estás demostrando con tu propia experiencia y a través de pues filósofos, teólogos. Bueno, es un obispo y un teólogo. Así es, o sea, ellos mismos lo están diciendo. Claro, ¿no? Entonces, bueno, no hay dificultad en ello, ahí lo tenemos. Y esta espiritualidad religiosa, que sería la segunda, sí, pues también implica que hay otras espiritualidades también religiosas no cristianas. Entonces, ahí hay una gama también amplísima. Por lo tanto, esta búsqueda, este encuentro con Dios, pues como dice los mismos San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, Dios tiene un camino para cada uno. Pues así es, y no es el mismo, y también hay que tener cuidado porque luego queremos que todos tengan tener un camino igual y no, cada camino es diferente. Así es. Bastante diferente. Como también me dijo una vez en el tema de la migración, ¿verdad? En Tapachula me dijo una vez una persona, me dice, ve a todos los migrantes que están aquí. Y digo, sí. Me dice, cada migrante es un camino. Wow. Bueno. Ay, se me llenó la piel. Fue otra manera igual, ¿no? Sí, Hablando sí, de esto sí, mismo. Sí. Es una historia diferente. Así es. Wow. Por lo tanto, esta imagen del espíritu como viento que sopla donde quiere y cuando quiere, pues abre a toda esta gama, ¿no? Claro. Pero lo fundamental es eso, buscar la vida, construir la vida, oponerse, ¿no? A todo aquello que causa muerte. Sí. ¿No? Sí, incluso cuestionar aquello que causa muerte. En cualquier plano, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, y esto de la comunidad también. Y es comunitario de compromiso social. Sí, sí. Yo quería decir, los temas que se tratan aquí sobre esta espiritualidad, ¿no? Bueno, lo están viendo, ¿no? No sé si se llama espiritualidad de la liberación, fíjense los temas. Dice, el capítulo segundo es Espíritu Liberador en la Patria Grande. ¿Ven los títulos? Pasión por la realidad. Indignación ética. Autoctonía, ¿no? Valorar lo propio y los pueblos indígenas, ¿verdad? Los pueblos autóctonos. Claro. La patria grande, alegría y fiesta. O sea, la espiritualidad no es seriedad. Si la vida, pues la vida ¿dónde se expresa más? En la fiesta, ¿no? En la fiesta del pueblo, en la fiesta patronal, pues ahí están todos por igual participando. La hospitalidad y gratuidad, la opción por el pueblo. La praxis, o sea, una práctica reflexionada. Sí. En contemplación, en solidaridad, una fidelidad radical, ¿no? Al compromiso, una comunitariedad, digamos que es militante, o sea, una militancia por la comunidad, por la justicia, y algo que de hecho es una expresión que a mí me gustó mucho, que es fidelidad al día a día. Wow. Que, bueno, ven, estos son temas de la espiritualidad. Sí, no, y abarca bastante, no se encierra a una esfera de, se puede decir Dios y yo. Si intimista, ¿no? No, o sea, eso es desencarnado, no. Estamos hablando de la espiritualidad en sentido pleno, es compromiso con el mundo, amor por el mundo, por los demás, en toda esta dinámica que decíamos la vez pasada acerca, ¿cuál es el poder de Dios? ¿Verdad? Decíamos. Sí. Mencionábamos, pues el poder está en perdonar, curar, incluir, compartir. La espiritualidad ¿a qué nos lleva? Pues a eso, a perdonar, curar, cuidar, ¿no? Incluir, compartir. Wow. No, pues no tengo palabras. Ahora sí que me quedé sin palabras. Pues Heriberto, entonces podríamos decir que esa es la conclusión a este tema. Esta es la conclusión. Bueno, no sé, es la inconclusión, ¿verdad? Bueno, porque la tarea o la reflexión. Bueno, o que llamado. No es que uno se esfuerce, sino que, o sea, sí se tiene que esforzar en esta primera parte, pero es
dejarse luego moldear. Esa es la noche Sí. pasiva. Ya hice lo mío, me toca a mí trabajarme, me toca quitar pues todas esas, la expresión era impurezas, pero quitar todo aquello que me estorba, todo aquello Sí, que que no me deja ser que no más me deja plena, ser más más libre. pleno, más libre, más yo, todos mis complejos, traumas, pues cosas que tengo ahí atoradas, ¿verdad? Así es. Pues desatorarlas, Sí. primero descubrirlas, luego desatorarlas, mis sentimientos de culpa, mi mala conciencia, si la tuviera, pues eso, trabajarla, Exacto, enfrentarla, exacto. y entonces una vez que se está trabajando, es en la noche activa, ¿no? Ujú. Tal cual, Sí, pues entonces dejarse guiar después, porque después es sí. como, ahora sí que nadar en la corriente, ¿verdad? Exacto, y Tal cual. hasta te vas solito, no ocupas que te lleven, solito Claro. te lleva la corriente. Y sí es cierto, cuando nadas contracorriente, sí, yo lo haría esa semejanza, tienes broncas, te va mal, todo es contradictorio, pues sí, pues porque vas contracorriente, ¿verdad, Heriberto? Claro, entonces el asunto es eso, pues a lo mejor nosotros estamos en ciertas condiciones que te llevan como al lado contrario, decíamos ahora, ¿no? Así es. Al camino de querer acumular, poseer, dominar, agarrar prestigio por prestigio, nada más. Uh-huh. Y el camino en ese sentido sería al revés. Ahí San Juan de la Cruz es bastante duro, ¿eh? Vale, pues porque ya estamos en tiempo, ya estamos en tiempo, nada más esta es decir, observación de San Juan de la Cruz y ya nos tenemos que ir, que ya el reloj marcó la hora. claro, el asunto es para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Esa es la primera parte. Ya después, nada libre, pero esta primera es la difícil. Sí, porque estás acostumbrado a ciertas cosas y de repente diferente, pero vale la pena el resultado. Así es, sin duda. Ahora sí, vale la pena. Danae nos saluda, te saluda a ti, Heriberto, a través de YouTube de Guanatos FM, muchas gracias. Rocío Hernández, felicidades por el tema, quisiera saber si le podía clarificar la diferencia espíritu y conciencia rapidísimo, Heriberto. Bueno, el espíritu es esa acción, digamos, entre externa y interna que viene de Dios y la conciencia es personal. En la conciencia es uno forma su conciencia. Cuando dice guía, déjate guiar por tu conciencia, pues depende de qué tengas en tu conciencia. Sí. La conciencia se forma también. ¿Se puede formar la conciencia a partir del impulso del espíritu y la espiritualidad? Sí. Ahí podrían empatar, pero no automático. Así es, un camino que ahí va, poco a poquito, dándose. Quiero comentar los ganadores de los libros, agradecer a Israel en los controles y en la dirección de este programa. Se lo lleva el Nuevo Testamento José Luis Martín. José Luis Martín, este testamento con los salmos, te lo llevas tú. Y el libro 365 días para acercarse a Dios, que quedó como anillo al dedo al día de hoy, Enrique Speroni, 365 días para acercarse a Dios, y José Luis Martín, Nuevo Testamento. Por favor, ambos, José Luis Martín y Enrique Speroni, contactarse con nuestro querido Israel Trejo, aquí el mismo WhatsApp al que escribieron, 3317-280113, 3317-280113, para que coordinen la recolección de su regalo con identificación. Si mandan a alguien que traiga una copia de la misma, por favor, a Fermín Riestra 1275. Tienen en la Colonia Americana, tienen de mañana jueves hasta el próximo miércoles por la tarde. Si no vienen por su regalo, bueno, pues lo vamos a volver a regalar. Y pues si tienen algún contratiempo, por favor avisen, pero ahí están a su disposición. Heriberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues como decíamos, es en honor a Juan Francisco, sí, a Paquito. Un abrazote, mi querido Juan Francisco. Gracias donde quiera que estés. Te echamos de menos y te abrazamos fraternalmente. Muchísimas gracias. Amigos, que estén muy bien. Se despide su amiga Karina Rivera, Heriberto Vega, nuestro invitado de esta noche, con un tema que la verdad
estuvo, diríamos, culinariamente de rechupete. Gracias, Israel. Nos escuchamos, vemos todo lo que gusten en vivo o de manera retransmitida, ya saben, Guanatos FM, 9 de la noche todos los miércoles, y las redes sociales ya posteriormente de Guanatos FM y de Viviendo lo Divino. Que estén bien. Excelente noche. Mis queridos amigos, les agradezco mucho su presencia aquí y ahora en Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.